Hola, buenas noches. Hacemos parte de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Geológica. Esta exposición es realizada por dirección del tutor Janer Orozco en la materia de Geoquímica. Venimos a exponerle lo que es la cinética en la geoquímica. Nuestra exposición va a estar dividida de la siguiente manera. Ana María Leiva les va a exponer la cinética geoquímica, mi persona les va a exponer los diferentes modelos teóricos de la cinética de la geoquímica y la activación de energía, y la siguiente compañera, Geraldine Romero, les va a exponer lo que es la difusividad y el transporte de materia. La cinética geoquímica estudia la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos a través de los cuales ésta se produce. Se dice también que tiene aplicación en los procesos de profundidad, donde las rocas conservan sus minerales originales y también sus texturas. Tal es el caso de las kimberlitas y las lamproitas. También se dice que ésta tiene el control de los procesos de minería, especialmente del cobre. La geoquímica se puede observar o se puede encontrar en 3 niveles. El primero de los niveles es la mecánica estadística. La mecánica estadística aplica la teoría de las probabilidades teniendo en cuenta el comportamiento termodinámico de los sistemas. También se preocupa por los detalles de los mecanismos donde se observa un enfoque molecular de transición y estados de ruptura. Otro de los niveles donde se puede encontrar la geoquímica es la mecanística, la cual se dice que estudia los mecanismos de reacción y los pasos elementales que describen una reacción en general. También encontramos el fenomenológico u observacional, que se encarga de la medición de tasas de reacción e interpretación de datos en términos de leyes, teniendo en cuenta las acciones masivas. Encontramos también las reacciones y la cinética, la cual se dice que se tiene en cuenta dos tipos de reacciones. Las reacciones elementales, que son aquellas que representan una reacción exacta, donde no hay paso entre el producto y el reactivo, entre lo que está representado. Y otro tipo de reacciones son las reacciones generales, las cuales representan el comienzo de un producto final, pero que no incluyen uno o dos pasos en este. No incluyen uno o dos más pasos en estos. Cabe resaltar que la ley de las velocidades se usa para reacciones en descomposición. Parte importante del estudio de las reacciones se dice que es porque tienen en cuenta el orden de la reacción, la concentración de ciertas sustancias en la reacción y la constante de velocidad. Dependiendo del orden de los resultados, se debe tener en cuenta la concentración, el tiempo y la vida media, ya que estos pueden variar. Bueno, por mi parte les voy a explicar lo que son los modelos teóricos de la cinética química. Tenemos que tener en cuenta los 3 estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, y los componentes de cada uno de estos. En los compuestos gaseosos encontramos que las moléculas se encuentran separadas o muy separadas una de la otra, siendo más inestable su estructura. Son mucho más fuertes. En el caso de las teorías de colisiones tenemos que tener en cuenta, como dije anteriormente, en el caso de los gases, que la frecuencia de colisiones para los gases es de 10 a la 30 colisiones por segundo. En el caso de que si todas las colisiones producen reacciones, pueden generar como tal una colisión mayor a los 10 a las 6 metros sobre segundo por colisión. Es decir, esto es una base hipotética de valor en el cual se estima cuál sería el porcentaje o el valor en el cual dos moléculas podrían chocar una con la otra y generar una colisión. Como tal, es simplemente algo hipotético, pero por lo general siempre estas reacciones de colisión son mucho menos. En la energía de activación encontramos que solo los choques entre moléculas que traen energía cinética mayor que la dada en el proceso de colisión pueden generar una reacción química. Hay que
tener en cuenta que el proceso de energía cinética se tiene en cuenta para los procesos termodinámicos factores primordiales como son la energía, la temperatura y el calor. En este caso tenemos que tener en cuenta que estos son procesos que simplemente se dan por medio de estos tres. En el caso de la física simplemente se nos dan por medios estadísticos. En el caso de la teoría de la cinética también encontramos que los choques entre moléculas cuando están bien orientados son efectivos. Si no están bien orientados, este proceso no puede ocurrir. En la teoría del estado de transición tenemos que tener en cuenta que hay un estado de transición. Ya les voy a explicar el por qué. Encontramos que los choques efectivos pueden generar una especie hipotética de reacción, el cual se le llama complejo hipotético, el cual se encuentra como tal en un estado transitorio, el cual se le llama estado de transición, que simplemente se descompone y por lo cual puede generar sean productos o reacciones. Calor. En este caso tenemos que tener en cuenta que estos son procesos que simplemente se dan por medio de estos tres. En el caso de la física simplemente se nos dan por medios estadísticos. En el caso de la teoría de la cinética también encontramos que los choques entre moléculas cuando están bien orientados son efectivos. Si no están bien orientados, este proceso no puede ocurrir. En la teoría del estado de transición tenemos que tener en cuenta que hay un estado de transición. Ya les voy a explicar el por qué. Encontramos que los choques efectivos pueden generar una especie hipotética de reacción, el cual se le llama complejo hipotético, el cual se encuentra como tal en un estado transitorio, el cual se le llama estado de transición, que simplemente se descompone y por lo cual puede generar sean productos o reacciones. La diferencia entre el estado de transición y los reactivos, a esto se le va a llamar la energía de activación. Simplemente la diferencia entre la reacción dada en el choque y el estado de transición de estas. Luego tenemos las colisiones reactivas y no reactivas. En las colisiones no reactivas tenemos que no hay la energía suficiente para que se produzca este proceso, pero su orientación es perfecta, pero no hay la energía suficiente, por lo cual no se genera esta interacción. En la colisión reactiva encontramos que en este caso sí se encuentra en la orientación perfecta de la colisión entre moléculas y también la energía suficiente para que se pueda dar esto. Tenemos que tener en cuenta que las moléculas dentro de la energía cinética son los complementos entre átomos y moléculas que componen toda una materia, es decir, la interacción entre cada una de las moléculas que comprenden la materia para que se dé el proceso. En la colisión no reactiva encontramos que sí hay la energía suficiente, pero la orientación no es la perfecta ni la adecuada para que se dé este proceso, dado a que las moléculas se encuentran en la misma orientación, pero su energía es de gran valor o gran cantidad o magnitud, en el cual se puede determinar que esta colisión no puede ser establecida. Encontramos además que la energía de activación se da mediante una serie de procesos consecutivos. Es necesario tener en cuenta que estos mecanismos de transporte de energía se caracterizan por tener ciertos parámetros que deben tenerse en cuenta siempre. Por ejemplo, que la concentración siempre va desde un medio de alta concentración a un medio que tenga una concentración más baja. Y se caracteriza por manejar ciertas tasas de flujo que van a depender del espesor del flujo del cual se está hablando o el fluido, entre otras características. Es necesario tener en cuenta que la transferencia de masa puede ser de dos formas, por difusión o por convección. La convección hace referencia a ese transporte de calor, de energía, de masa que se da por el movimiento de un fluido. En cambio, la conducción es esa transferencia térmica que se da de un objeto que tenga
mayor temperatura a uno que tenga menor temperatura o viceversa. Esta analogía entre transferencia de calor y de masa se caracteriza por unas leyes de difusión para la conducción en la cual se debe tener en cuenta la temperatura y la concentración de las especies. La concentración en sí hace referencia a esa transferencia de calor que va a depender de la temperatura, y para la transferencia de masa entonces ya es necesario tener en cuenta la concentración. Se manejan para las diferentes sustancias o los diferentes minerales o metales unos coeficientes de difusión que van a ser constantes al momento de hallar estos cálculos. Las operaciones de transferencia de materia se pueden dar por dos fases o por una sola fase. Si hablamos de dos fases, esta fase puede ser fluido-fluido, en el cual hay que tener en cuenta que esos fluidos son los gases o los líquidos. Y se puede dar también entre fase sólido-fluido. Entre fase fluido-fluido, ¿qué podemos encontrar? Gas líquido o líquido-líquido, en donde los procesos son principalmente evaporación, absorción, destilación o humidificación. Si dado el caso que es la transferencia entre un líquido-líquido, el proceso que se va a dar en este caso es una extracción líquido-líquido. Si la fase o las dos fases que se van a tener en cuenta son la fase sólida y fluida, puede darse entonces lo de sólido-líquido, en el cual los procesos van a ser principalmente cristalización, absorción, extracción entre fase sólido-fluido. Entre fase fluido-fluido, ¿qué podemos encontrar? Gas líquido o líquido-líquido, en donde los procesos son principalmente evaporación, absorción, destilación o humidificación. Si dado el caso que es la transferencia entre un líquido-líquido, el proceso que se va a dar en este caso es una extracción líquido-líquido. Si la fase o las dos fases que se van a tener en cuenta son la fase sólida y fluida, puede darse entonces lo de sólido-líquido, en el cual los procesos van a ser principalmente cristalización, absorción, extracción líquido-sólido y el intercambio iónico. Si en cambio se va a tener en cuenta la fase sólido-gas, entonces los procesos que se van a dar para que se dé esta transferencia van a ser secado, sublimación, absorción y liofilización. Si en cambio es una sola fase, pues ya se va a tener en cuenta que va a ser una fase gaseosa o una fase líquida. En la fase gaseosa, ¿qué procesos se pueden encontrar? La difusión gaseosa o la difusión térmica. Si ya estamos hablando de la fase líquida, entonces aquí vamos a tener en cuenta procesos como diálisis, electrodiálisis, difusión térmica o una ósmosis inversa. Estos son principalmente los procesos de transferencia de masa o energía o materia.